¿Sabes qué es lo más curioso? Que estoy decepcionado, pero no de mí mismo. El suspiro pesado precedió al golpe seco de la taza de café contra la mesa de la cocina, un tintineo cerámico que, de algún modo, logró sonar como una burla cruel. Me quedé mirando las palabras impresas en alegres letras rojas, el mayor fracaso del mundo. Mi hija de 16 años, Claudia, soltó una risita contenida detrás de la cámara de su teléfono, mientras mi esposa, Teresa, esbozaba una sonrisa de suficiencia desde el otro extremo de nuestra estrecha cocina. «Feliz Día del Padre, Tomás», dijo Teresa con una voz que resumaba una dulzura fingida. «Pensamos que, por una vez, agradecerías algo de honestidad». Levanté la taza, girándola lentamente entre mis manos. Después de 18 años de matrimonio e innumerables celebraciones, esto era lo que recibía. Ni siquiera una tarjeta, solo una humillación pública disfrazada de regalo. «Esto va a conseguir muchísimos, me gusta», susurró Claudia, sin dejar de grabar. «La cara de papá no tiene precio». Me llamo Tomás Rivera y tengo 44 años. Hace 6 meses, era técnico superior de sistemas en una importante consultora de Madrid, ganando 60.000 euros al año y manteniendo a mi familia. Entonces llegaron los despidos y, de repente, me convertí en otro tipo de mediana edad desempleado en un piso de alquiler, viendo cómo mi vida se desmoronaba entre cartas de rechazo. «¿Sabes qué, Teresa?», dije, posando la taza con cuidado. «Tienes toda la razón. Estoy decepcionado, solo que no de la manera que tú crees». La sonrisa de Teresa flaqueó ligeramente. Tenía 36 años y seguía siendo atractiva de esa forma afilada que me había cautivado en la universidad, pero los años habían añadido una dureza a sus rasgos que ninguna cantidad de maquillaje podía ocultar. Su licencia inmobiliaria había caducado hacía 2 años y no había mostrado el menor interés en renovarla. Últimamente pasaba la mayor parte del tiempo en las redes sociales, labrándose la imagen perfecta de una madre soltera abnegada y luchadora, a pesar de que seguíamos casados y viviendo bajo el mismo techo. «No seas tan dramático», dijo ella, agitando la mano con desdén. «Es solo una broma». «¿Lo es?», pregunté. «Porque desde donde yo estoy sentado, parece que llevas meses preparando este remate». Claudia bajó el teléfono al notar el cambio de tono. Se parecía tanto a su madre, el mismo cabello castaño, los mismos ojos verdes, la misma capacidad para hundirte con una sonrisa. «Dios, papá, ¿por qué tienes que tomarte todo tan en serio?», se quejó ella. «¿No puedes reírte de ti mismo por una vez?». Me levanté de la mesa y el chirrido de la silla contra el suelo de linóleo resonó en toda la casa. El lugar era pequeño, 2 habitaciones, un baño y una cocina donde apenas cabía una mesa para 3. Llevábamos aquí 5 años, desde que los hábitos de gasto de Teresa nos pasaron factura y perdimos el chalet de las afueras. ¿Quieres saber qué es lo gracioso?, dije, manteniendo la voz firme a pesar de la rabia que crecía en mi pecho. Lo gracioso es que me he dejado la piel durante 6 meses intentando encontrar trabajo, enviando currículums, yendo a entrevistas, haciendo todo lo posible para mantener a esta familia a flote. Y en lugar de apoyo, recibo una taza que me llama fracasado. Teresa puso los ojos en blanco. «Oh, ya empezamos otra vez con el papel de mártir». ¿Papel de mártir? Las palabras salieron más afiladas de lo que pretendía. «Teresa, he estado pagando el alquiler con mi prestación de desempleo mientras tú te pasas el día haciendo vídeos sobre lo difícil que es tu vida. ¿En qué momento exacto me convertí en el villano de esta historia? En el momento en que dejaste de ser un hombre y empezaste a ser una carga», espetó ella, dejando caer finalmente la máscara. «Mírate, Tomás. Das lástima. Sentado todo el día en pijama compadeciéndote de ti mismo. ¿Crees que alguna mujer quiere estar casada con algo así?». La cocina quedó en silencio, roto únicamente por el zumbido de nuestra vieja nevera. Claudia se había quedado completamente inmóvil, con el teléfono olvidado en las manos.
Incluso ella parecía sorprendida por el veneno en la voz de su madre. Ahí está, dije en voz baja. Finalmente sale la verdad. Caminé hacia la encimera y me serví una taza de café, usando una normal que saqué del armario. La taza del mayor fracaso se quedó sobre la mesa como la prueba de algo que se había roto de forma irreparable. ¿Sabes cuál es el verdadero chiste, Teresa? Que realmente creía que estábamos juntos en esto. Pensé que el matrimonio significaba apoyarse en los momentos difíciles, no pisotearse cuando uno está en el suelo. Ella se levantó, haciendo chirriar su silla. No te atrevas a darme lecciones sobre el matrimonio. He estado tirando de esta familia durante años mientras tú te dejabas llevar en tu trabajito de informática, creyéndote la gran cosa solo porque sabías arreglar ordenadores. Ese trabajito pagó esta casa, pagó los libros de Claudia, pagó tu coche. En pasado, Teresa. Tomás pagaba, porque ya no lo hace. Ahora no eres más que un peso muerto. Miré a mi hija, esperando ver algún destello de la niña que solía correr hacia mí cuando se raspaba la rodilla, la que me pedía que le leyera cuentos antes de dormir. En su lugar, vi a una extraña con su rostro. Alguien que había aprendido a verme a través de los ojos de su madre. ¿Y tú, Claudia? Pregunté. ¿Es así como te sientes de verdad? Se removió incómoda, mirando de reojo a su madre. A ver, papá, es que has estado muy deprimente últimamente. Y tampoco parece que te estés esforzando tanto por encontrar algo. Aquellas palabras me golpearon como un impacto físico. No esforzarme tanto. Caminé hacia la encimera y cogí una carpeta clasificadora que había dejado allí la noche anterior. Dentro estaban las copias de las solicitudes de empleo, las confirmaciones de entrevistas y las cartas de rechazo. La dejé caer sobre la mesa con un golpe seco. 47 solicitudes en el último mes, dije. 12 entrevistas telefónicas, 4 presenciales, 3 segundas entrevistas. 0 ofertas. Pero claro, no me esfuerzo lo suficiente. Teresa apenas miró la carpeta. Quizás si no fueras tan tiquismiquis con el sueldo, pedí trabajo en una tienda de electrónica, Teresa. ¿Y sabes qué? Para un puesto de 1.000 euros me dijeron que estaba sobrecualificado y que probablemente me iría en cuanto encontrara algo mejor. Así que dime, ¿qué debería estar haciendo diferente? Ella se cruzó de brazos. No lo sé, Tomás. Búscate la vida. Eso es lo que hacen los hombres, resolver problemas en lugar de poner excusas. La observé durante un largo momento, viéndola de verdad por primera vez en meses. La mujer con la que me había casado se había ido, reemplazada por alguien que parecía disfrutar genuinamente con mi dolor. ¿Cuándo había pasado? ¿Cuándo nos habíamos convertido en enemigos en lugar de compañeros? Tienes razón en una cosa, dije finalmente. Estoy decepcionado, pero no de mí mismo. Estoy decepcionado de haber desperdiciado 18 años de mi vida con alguien que resulta ser así de cruel cuando las cosas se ponen feas. Dejé mi taza en el fregadero y caminé hacia el dormitorio. A mis espaldas, oí a Teresa empezar a hablar de nuevo, con la voz cargada de indignación, pero ya no la escuchaba. Tenía mucho en qué pensar. Esa noche, me quedé tumbado en la cama mirando el techo mientras Teresa dormía a mi lado, o fingía hacerlo. El espacio entre nosotros se sentía como un océano, frío e imposible de cruzar. Pensé en la taza de la cocina, en la mirada de Claudia mientras grababa mi humillación, en la crueldad casual de Teresa al llamarme patético. Cerca de las 3 de la mañana, tomé una decisión. Me levanté en silencio, saqué una bolsa de deporte del armario y empecé a hacer la maleta. Solo lo esencial, ropa, artículos de aseo, mi portátil y la carpeta de las solicitudes. Dejé una nota en la encimera de la cocina, me he ido a pensar. No llaméis. Salí de aquella casa a las 4:30 de la madrugada y ni mi mujer ni mi hija se inmutaron. Eso debería habérmelo dicho todo.
2 semanas después, vivía en un estudio encima de un bar en el centro, sobreviviendo con el paro y algún trabajo esporádico de reparación de ordenadores por mi cuenta. El lugar era un desastre, manchas de humedad en el techo, un radiador que crujía como un fantasma encadenado y vecinos que parecían vivir sus vidas al máximo volumen. Pero era mío. Y por primera vez en meses, podía pensar con claridad. Estaba cenando cereales mientras revisaba ofertas de empleo cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi mejor amigo, Marcos: tío, tienes que ver esto. Mira el Facebook de Teresa. Marcos era mi amigo desde el instituto, desde cuando éramos 2 chavales flacuchos que pasaban los fines de semana jugando a la consola y hablando de chicas a las que nunca nos atreveríamos a hablar. Él se había hecho policía, pasó 15 años en el cuerpo hasta que una lesión de espalda lo obligó a jubilarse anticipadamente. Ahora trabajaba como vigilante de seguridad y dedicaba su tiempo libre a estar al tanto de todos los desastres de nuestro círculo social. Entré en la red social y navegué hasta la página de Teresa. La primera publicación hizo que se me encogiera el estómago. Era un video de ella sentada en nuestra cocina, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Lágrimas reales, no de las de cocodrilo que solía emplear cuando quería algo. Detrás de ella, se veía a Claudia al fondo, con aspecto de estar debidamente devastada. No sé qué más hacer, decía Teresa a la cámara. Tomás nos abandonó hace 2 semanas. Sin explicaciones, sin avisar. Simplemente desapareció. Claudia no para de preguntar cuándo volverá papá y no sé qué decirle. El video había sido publicado hacía 6 horas y ya tenía decenas de comentarios y compartidos. Deslicé por las respuestas y mi rabia crecía con cada mensaje de simpatía. Oh, cielo, lo siento mucho. Los hombres pueden ser tan cobardes, rezando por ti y por Claudia. Eres muy fuerte, ¿qué clase de padre abandona así a su familia? Te mereces algo mejor, Teresa, siempre ha sido así. Llamé a Marcos de inmediato. Madre mía, Tomás. ¿Dónde te habías metido? Respondió al primer tono. Medio barrio piensa que estás muerto en una cuneta. Estoy bien. Vivo en el centro. ¿Has visto el video? Sí, lo he visto. Una actuación muy convincente. Deberían darle un Goya. A Marcos nunca le había gustado Teresa. Desde los inicios de nuestro matrimonio, ella dejó claro que consideraba que él era una mala influencia. Se pasó años intentando distanciarme de mis amigos, siempre encontrando razones por las que no debía salir o por las que ellos no podían venir a casa. Le está diciendo a todo el mundo que las abandoné, dije. Que desaparecí sin dar explicaciones. Bueno, técnicamente lo hiciste. No, no me malinterpretes. Sé lo que estaba pasando en esa casa. Sé por lo que te hicieron pasar. Marco suspiró. Pero la imagen cuenta, amigo. Y ahora mismo, tu imagen es bastante mala. Tenía razón y yo lo sabía. En el tribunal de la opinión pública, ya era culpable. El marido desempleado que se marcha de casa suena mucho peor que la esposa sufridora que se queda a recoger los pedazos. Hay más, dijo Marcos. Sigue bajando. Volví al perfil de Teresa y encontré a lo que se refería. Otra publicación de ese mismo día, esta vez solo texto: si alguien ve a Tomás o sabe dónde está, por favor, decidle que vuelva a casa. Solo queremos saber que está a salvo. Sean cuales sean los problemas que tuviéramos, podemos solucionarlos. Claudia echa mucho de menos a su papá. Los comentarios en esta eran aún peores. Gente que conocía de hacía años, vecinos, excompañeros de trabajo, incluso parte de mi familia política, todos expresando su preocupación por la pobre Teresa y su decepción conmigo. Mi teléfono sonó. En la pantalla aparecía el número de mi cuñada, Juana. Tomás, menos mal. ¿Dónde demonios estás? Juana era la hermana mayor de Teresa, una enfermera que siempre me había parecido la más sensata de las dos.
Si alguien en la familia de Teresa iba a escucharme con justicia, sería ella. Estoy bien, Juana. Solo necesitaba espacio. ¿Espacio? Tomás, Teresa dice que no has llamado ni escrito en 2 semanas. Está muerta de preocupación. Casi me río. ¿Muerta de preocupación? ¿Te ha hablado del regalo del Día del Padre? ¿Mencionó que me llamó patético y carga? Hubo una pausa. Dijo que habíais tenido una bronca. Las parejas se pelean, Tomás. Eso no significa que abandones a tu familia. No he abandonado a nadie. Dejé una nota. Dije que me iba a pensar durante 2 semanas sin contacto. Tomás, eso no es normal. Eso no es lo que hacen los padres responsables. La palabra, responsable, me dolió como una bofetada. Aquí estaba yo, pagando todavía el alquiler de la casa con mi dinero del paro, cubriendo los suministros, asegurándome de que mi familia tuviera un techo, y de algún modo, yo era el irresponsable. Juana, déjame preguntarte algo. En todas las conversaciones que has tenido con Teresa en los últimos 6 meses, ¿cuántas veces ha expresado alguna simpatía por lo que estoy pasando? ¿Alguna comprensión de que perder mi trabajo también es duro para mí? Otra pausa, más larga esta vez. Tomás, sé que las cosas han sido difíciles, ¿no es eso lo que te he preguntado? Ella suspiró. Mira, no voy a tomar partido. Pero tienes que volver a casa y solucionar esto como adultos. Huir no soluciona nada. Tras colgar, me quedé en mi cochambroso estudio mirando la mancha del techo. Todo lo que Juana había dicho era técnicamente correcto. Me había ido sin dar muchas explicaciones. No había llamado. Desde fuera, parecía un abandono. Pero ellos no sabían nada de los meses de críticas constantes, de los recordatorios diarios de mi fracaso. De cómo Teresa había puesto a nuestra hija en mi contra. No sabían de las mañanas en las que me quedaba en la cama 1 hora extra, temiendo el momento de enfrentar otro día de desprecio en mi propio hogar. Mi móvil vibró con otro mensaje de Marcos, mira su Instagram. Yo no tenía cuenta, pero podía ver los perfiles públicos desde el navegador. La cuenta de Teresa era una colección cuidadosamente seleccionada de frases inspiradoras, selfies y momentos de madre e hija con Claudia. La publicación más reciente era una foto de las 2 sentadas en el sofá, ambas con aspecto triste y vulnerable. El pie de foto decía, 2 semanas sin papá. Nos mantenemos fuertes, pero es muy duro. Almohadilla vida de madre soltera, almohadilla manteniéndose positiva, almohadilla la familia primero. Las etiquetas me dieron ganas de estampar el móvil contra la pared. Vida de madre soltera. Seguíamos casados. Yo seguía pagando las facturas. Aquello no era maternidad en solitario, era una representación artística, pero estaba funcionando. El post tenía decenas de comentarios de apoyo y ofertas de ayuda. Reconocí nombres del barrio, del colegio de Claudia, del centro comunitario. Estaba siendo borrado de mi propia vida, reemplazado por una narrativa que me convertía en el villano y a Teresa en la víctima. Y lo peor era que yo mismo les había dado las armas al irme así. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. Señor Rivera, le habla Carmen López, de Servicios Sociales. Necesito hablar con usted sobre su hija. La sangre se me heló. ¿Qué pasa con mi hija? Hemos recibido una denuncia por abandono de menor. Necesito que venga para una entrevista lo antes posible. ¿Abandono de menor? No he abandonado a nadie. Sigo manteniendo a mi familia económicamente. Señor, comprendo que esto sea molesto, pero tenemos la obligación de investigar todas las denuncias. ¿Puede venir mañana a las 10? Tras colgar, me senté a oscuras durante mucho tiempo, escuchando los sonidos de la ciudad tras la ventana. Teresa me había ganado la partida por completo. Mientras yo me hundía en la autocompasión en mi estudio, ella había estado construyendo un caso contra mí ante la opinión pública.
Y ahora había escalado hasta involucrar a las autoridades. Pensé en la taza, en su voz llamándome patético, en cómo Claudia grabó mi humillación para conseguir clics. Querían ver cómo era el fracaso. Estaba a punto de enseñárselo. La oficina de servicios sociales olía a desinfectante y desesperación. Me senté frente a Carmen López, una mujer con aspecto cansado que probablemente lo había visto todo en cuanto a disfunción familiar. Tenía una carpeta abierta y pude ver las capturas de Facebook de Teresa grapadas dentro. Señor Rivera, quiero aclarar que esta es solo una entrevista preliminar, dijo. Estamos obligados a investigar, pero eso no significa que hayamos tomado una decisión sobre su caso. Lo agradezco, pero yo también quiero ser claro. No he abandonado a mi hija. Me fui de casa tras una discusión con mi mujer, pero he seguido aportando el sustento económico. Pago el alquiler, el agua, la luz, el coche, todo. Ella tomó una nota. ¿Puede aportar documentación de eso? Saqué mi teléfono y le mostré mi cuenta bancaria, los pagos automáticos que no se habían detenido. Llevo 6 meses parado, pero sigo cubriendo todos los gastos familiares con mi prestación. Su esposa dice que se fue sin dar explicaciones y que no ha contactado con su hija en 2 semanas. Eso no es del todo exacto. Elegí mis palabras con cuidado. Dejé una nota diciendo que me iba a pensar y no he contactado con ellas porque cada interacción con mi mujer se ha vuelto hostil y destructiva. Pensé que un poco de espacio ayudaría a calmar las cosas. ¿Y qué hay de su hija? ¿No cree que ella merece saber dónde está su padre? La pregunta dolió más de lo esperado. Por supuesto que Claudia merecía algo mejor, pero ¿cómo le explicas a una trabajadora social que tu propia hija ha sido puesta en tu contra? Tiene razón, dije. Debería haber gestionado eso mejor, pero quiero que entienda el contexto. Le hablé de la tasa, de los meses de desprecio, de cómo mi situación de desempleo se usaba a diario como un arma. Ella escuchaba sin expresión. Señor Rivera, entiendo que el paro ponga a prueba un matrimonio, pero desde nuestra perspectiva, la respuesta adecuada es la terapia, no desaparecer 2 semanas. ¿Y si le digo que mi mujer está usando las redes sociales para crear una narrativa falsa? Se retrata como madre soltera mientras yo sigo pagando las facturas. Ella hojeó la carpeta. Estamos al tanto de las publicaciones. Son parte de la razón por la que estamos aquí. Entonces sabe que miente. No estoy desaparecido, ni muerto, ni me niego a mantener a mi familia. La preocupación no es solo económica, señor Rivera. Su hija necesita apoyo emocional. Necesita saber que su padre se preocupa por ella. Tenía razón. Pero también sabía que cualquier contacto con Claudia significaba lidiar con Teresa, y ella ya había demostrado que usaría cualquier cosa en mi contra. Quiero ver a mi hija, dije. Pero necesito garantías de que mi mujer no usará ese contacto para atacarme. Carmen cerró la carpeta. Mi recomendación es que vuelva a casa e intente reparar los vínculos. Si no es posible, establezca un régimen de custodia formal a través del juzgado. Lo que no puede hacer es quedarse en el limbo mientras su hija sufre. Al salir de allí, sentí que me habían dado un ultimátum, rendirme a la versión de Teresa o iniciar una batalla legal que destruiría lo poco que quedaba de mi familia. Llamé a Marcos desde el aparcamiento. ¿Cómo ha ido?, preguntó. Como era de esperar. Básicamente me han dicho que vuelva a casa a pedir perdón o me prepare para una guerra de custodia. Quizá volver no sea tan mala idea, al menos temporalmente. Marcos, no entiendes lo que era vivir allí. Cada día era como ser envenenado lentamente. No puedo volver a eso. Entonces, ¿cuál es el plan? Miré hacia el edificio oficial, pensando en la carpeta llena de capturas de Facebook. Tengo que documentarlo todo, dije. Si ella quiere jugar con las redes y con servicios sociales, yo necesito construir mi propio caso. El que demuestre quién está abandonando a quién en realidad. Esa tarde,
Conduje hasta mi barrio y aparqué frente a la casa. No estaba acosando a nadie, estaba sentado en mi propio coche en una calle pública vigilando la casa que yo seguía pagando. A las 2:30, Teresa salió con Claudia. Se subieron al coche y se fueron. La seguí a distancia. Terminaron en un centro comercial. Las observé desde el otro lado del aparcamiento mientras entraban. 45 minutos después, salieron cargadas de bolsas. Muchas bolsas. La seguí a su siguiente parada, un salón de uñas, luego una cafetería de moda, luego otra tienda. Esta era la madre soltera luchadora, que estaba muerta de preocupación. La mujer que supuestamente apenas llegaba a fin de mes se pasaba la tarde de compras y arreglándose las uñas. Hice fotos con el móvil. Nada invasivo, solo documentación. Si Teresa quería el papel de víctima, tenía que parecerlo. Cuando llegaron a casa, volví al estudio y empecé a tomar notas, horas, lugares, compras. También empecé a hacer capturas de cada publicación, cada comentario. El teléfono sonó a las 7. Era la señora Paca, una vecina de unos 80 años que vivía al lado desde hacía décadas. Tomás. Oh, menos mal que estás bien. Teresa dijo que habías desaparecido. Estoy bien, Paca. Solo me he mudado temporalmente mientras arreglamos unas cosas. Me alegra oírlo. Aunque tengo que decirte que estoy un poco preocupada por lo que pasa por ahí. ¿A qué se refiere? Bueno, ha habido coches en tu entrada. Coches distintos, hombres que entran y salen a horas raras, y la música ha estado muy alta algunas noches. No quería decirle nada a Teresa porque lo está pasando mal, pero... Mi mano se apretó alrededor del teléfono. ¿Qué tipo de coches? Un deportivo rojo, sobre todo. Un chico joven con muchos músculos. Ha estado mucho por allí desde que te fuiste. Colgué con la cabeza dándome vueltas. Mientras Teresa publicaba que me echaba de menos y pedía que volviera, estaba entreteniendo a otros hombres. A la mañana siguiente, volví a aparcar enfrente. A las 10, un deportivo rojo entró en mi garaje. Bajó un tipo de unos 20 y tantos, con cuerpo de gimnasio y una camiseta de tirantes. Entró en mi casa como si fuera el dueño. Hice muchísimas fotos. El tipo se quedó 3 horas. Cuando se fue, lo seguí. Fue a un gimnasio de CrossFit. Esperé y luego lo seguí hasta su apartamento. Esa noche hice algo que nunca había hecho en 18 años, contraté a una investigadora privada. Se llamaba Sara y era una expolicía especializada en casos de familia. Era cara, pero valía la pena si servía para proteger mi relación con Claudia. Necesito saber qué está pasando de verdad en mi casa, le dije. Mi mujer dice que la he abandonado, pero parece que ha pasado página muy rápido. Sara revisó las fotos y las capturas. Esto es buena documentación, pero yo puedo conseguir algo mejor. Si hay una aventura, lo probaré. Si está descuidando a su hija, también. No quiero hacer daño a Claudia. Señor Rivera, si su mujer está priorizando su vida amorosa sobre el bienestar de su hija, documentarlo protege a la niña, no la daña. Durante la siguiente semana, Sara se ganó cada euro. Confirmó que el coche rojo pertenecía a Diego, un entrenador personal de 28 años que había sido despedido de 2 centros por conducta inapropiada con clientas. Documentó sus visitas, incluyendo noches enteras con Claudia en casa. Pero lo más grave vino del instituto. Sara descubrió que mi hija había faltado 6 días en las 2 semanas desde que me fui. Cuando iba, llegaba tarde y con mala cara. Su mujer no solo tiene una aventura, me dijo Sara en una cafetería. Está descuidando a su hija para vivirla. Las notas de Claudia están cayendo, su asistencia es irregular y, según el orientador, está teniendo problemas de conducta en clase. Miré la carpeta con todas las pruebas, fotos de Diego, las mentiras de Teresa en redes, el expediente escolar.
¿Cuál es el siguiente paso? Pregunté. Sara sonrió. Ahora cambiamos las tornas. Su mujer quiere jugar a ser la víctima. Veamos cómo le sale cuando la verdad salga a la luz. Decidí hacer mi primer movimiento en el gimnasio de Diego. Era uno de esos sitios agresivamente masculinos donde la gente paga una fortuna por levantar cosas pesadas y gruñir. Diego era fácil de localizar, estaba dando clase a un grupo de madres que sufrían haciendo burpees. Parecía el estereotipo perfecto de seductor, todo músculos y gomina, con esa sonrisa de suficiencia de quien nunca ha conocido a una mujer casada a la que no pudiera encandilar. Esperé a que terminara y me acerqué al mostrador. ¿Diego? Él levantó la vista de su batido de proteínas. Sí, soy yo. ¿Buscas apuntarte? La primera sesión es gratis. En realidad, soy Tomás Rivera. Creo que conoces a mi mujer. El cambio en su expresión fue inmediato. La sonrisa desapareció, reemplazada por algo entre la culpa y la soberbia. Vaya. Mira, tío, yo no lo sabía. ¿No sabías qué? ¿Que estaba casada? ¿Que tenía una hija? ¿O simplemente no te importaba? Varias personas en el gimnasio dejaron de entrenar para mirar. Diego miró alrededor nervioso. Quizá deberíamos hablar fuera. No, creo que aquí está perfecto. En público. Con testigos. Elevé la voz un poco. Verás, Diego, mi mujer le ha estado diciendo a todo el mundo que la he abandonado. Ha publicado en todas partes lo mal marido que soy. Pero lo que no ha mencionado es que está metiendo a chavales en mi casa mientras yo sigo pagando el alquiler. Diego se puso rojo. Tío, tienes que calmarte. Estoy muy calmado. De hecho, estoy asombrosamente tranquilo para ser un hombre que acaba de confirmar que su mujer le engaña con alguien que podría ser su hermano pequeño. El gimnasio se quedó en silencio total. Los móviles empezaron a salir. Mira, sea lo que pase entre Teresa y tú, ¿Teresa? Le interrumpí. ¿Así te ha dicho que se llama? ¡Qué íntimo! Dime, Diego, cuando estás en mi cama con mi mujer, ¿piensas alguna vez en mi hija de 16 años durmiendo en la habitación de al lado? Eso le dolió. Diego dio un paso atrás. No es así, tío. Nosotros no, quiero decir, ella dijo que estabais separados. ¿Separados? Llevo fuera 3 semanas. Seguimos casados. Sigo pagando la casa donde pasas las noches. Técnicamente eso te convierte en un invitado en mi hogar. Un invitado muy poco grato. Saqué el móvil y le enseñé una de las fotos de Sara, su coche en mi entrada a las 11 de la noche un día lectivo. Bonito coche, por cierto. Seguro que a los vecinos les encanta el ruido que hace cuando te vas a medianoche. Diego se dio cuenta de que su reputación se estaba hundiendo en tiempo real. Varias de sus clientas cuchicheaban entre ellas. Estás loco, tío. Necesitas ayuda. Lo que necesito es que te alejes de mi familia. Mi mujer puede tomar las decisiones que quiera, pero mi hija no tiene por qué ver un desfile de hombres en su casa mientras pintan a su padre como el villano. Me acerqué más, bajando la voz. Diego, sé dónde trabajas, dónde vives y dónde pasas el tiempo. Si me entero de que has vuelto a estar cerca de mi hija, tendremos una conversación muy distinta. ¿Está claro? Él asintió rápido, sudando a pesar del aire acondicionado. Buena charla, dije lo bastante alto para que todos lo oyeran. Disfruta del entrenamiento. Salí de allí sintiéndome mejor de lo que me había sentido en meses. Por primera vez, yo controlaba la historia. Mi teléfono empezó a sonar antes de llegar al coche. Tomás. ¿Pero qué demonios te pasa? Gritó Teresa nada más responder. Me acaba de llamar Diego. No puedes presentarte en su trabajo y amenazarle. No he amenazado a nadie.
Me he presentado al hombre que duerme en mi cama y le he explicado la situación. ¿Tu cama? Tomás, te fuiste. Nos abandonaste. No puedes volver ahora y actuar como el marido ultrajado. No os abandoné, Teresa. He pagado el alquiler todo este tiempo. Sigo pagando el coche, los seguros, todo. Lo único que abandoné fue tener que escucharte decirme que soy un fracasado cada bendito día. Eso no. No puedes simplemente, balbuceaba de rabia, lo que me confirmó que el encuentro con Diego la había descolocado. Esto es lo que va a pasar, dije con calma. Hoy voy a recoger a Claudia al instituto. Vamos a cenar y a hablar. Una conversación de verdad, sin que tú estés delante para envenenarla. No puedes hacer eso. No te dejaré. En realidad, puedo. Sigo siendo su padre. Y pese a lo que le digas a la gente, no he abandonado a nadie. La tendré en casa a las 9. Colgué antes de que pudiera responder. Fui a recoger a Claudia. Ella se acercó al coche con cautela, como si yo fuera un espejismo. Papá, ¿qué haces aquí? Pensé que podíamos pasar un tiempo juntos, cenar, charlar. Ella miró alrededor nerviosa. Se supone que viene mamá. He llamado al centro. Saben que te vas conmigo. Tu madre también lo sabe. Claudia subió pero mantuvo las distancias, pegada a la puerta. ¿Dónde has estado? Preguntó mientras arrancaba. Viviendo en el centro. Necesitaba aire para pensar. Mamá dijo que igual estabas muerto. La naturalidad con la que lo dijo me dolió en el alma. ¿De verdad dijo eso? Dijo que no sabía dónde estabas ni si estabas bien. Lloró mucho. Conduje en silencio unos minutos, procesando que mi mujer le decía a nuestra hija que yo podía estar muerto mientras metía a su amante en casa. Claudia, ¿tu madre te dijo por qué me fui? Ella se encogió de hombros. Dijo que habíais discutido por dinero. Que eras un egoísta y un inmaduro, que los hombres de verdad no huyen cuando las cosas se ponen difíciles. Aparqué frente a un restaurante familiar y apagué el motor. Claudia, mírame. Ella se giró y vi tanto de Teresa en su cara, la expresión escéptica, la postura defensiva. No me fui porque las cosas fueran difíciles. Me fui porque vivir en esa casa me hacía miserable y empezaba a preocuparme que también te hiciera miserable a ti. Yo no soy miserable. Ah, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste feliz en casa? ¿Feliz de verdad, no solo fingiendo para las fotos de tu madre? Ella desvió la mirada. Claudia, sé que has faltado a clase 6 días. Sé que tus notas han bajado. Sé que estás teniendo problemas. Eso no suena a que estés bien. Ella me miró de golpe. ¿Cómo sabes eso? Porque sigo siendo tu padre y me importa lo que te pase, aunque tu madre te haya convencido de lo contrario. Nos quedamos en silencio. Luego, tan bajo que casi no la oigo, dijo, las cosas han estado raras en casa. Ese tal Diego, mamá dice que es solo un amigo, pero, se queda hasta muy tarde y mamá actúa raro cuando él está. Como tonta, riéndose por todo. Es asqueroso. Sentí una oleada de rabia contra Teresa por poner a nuestra hija en esa situación. ¿Cómo te hace sentir eso? No lo sé. Confundida. Si eres un marido tan horrible, ¿por qué ella ya está con otro? Y si no eres horrible, ¿por qué nos dejaste? Fue lo más honesto que me había dicho en años. Por un momento, vi más allá de la coraza de adolescente a la niña asustada. Claudia, tu madre y yo tenemos problemas que no tienen nada que ver contigo. Pero nunca debí irme sin explicártelo. Lo siento. ¿Vas a volver? La esperanza en su voz me rompió el corazón. No lo creo, cariño. Pero eso no significa que te abandone. Significa que voy a intentar ser mejor padre, aunque tu madre y yo ya no podamos estar casados. Entramos a cenar.
Tuvimos una conversación de verdad sobre sus estudios, sus amigos, sus planes para la universidad. Durante 2 horas, recordé lo que era ser su padre en lugar de su fracaso. Cuando la dejé a las 9, Teresa esperaba en el porche, furiosa. «Tenemos que hablar», dijo ella mientras Claudia entraba en casa. «Te escucho. No puedes seguir haciendo esto, presentarte en el trabajo de Diego, llevarte a Claudia sin permiso, no necesito permiso para ver a mi hija. Lo necesitas si vas a llenarle la cabeza con mentiras sobre mí». «¿Qué mentiras?» «Le he dicho la verdad, que tenemos problemas que no son culpa suya». Teresa se acercó, bajando la voz. «Tomás, sé que estás enfadado, pero piénsalo. Si sigues por este camino, esto se va a poner muy feo». ¿Es una amenaza? Es una advertencia. Nos abandonaste. Me dejaste sola con todo. Si intentas hacerme quedar como la villana, te destruiré. La miré ahí de pie, amenazándome en la casa que yo pagaba después de pasar semanas con su amante, y me di cuenta de algo, ya no le tenía miedo. «Teresa, ya has intentado destruirme. Las redes sociales, la denuncia en servicios sociales, poner a Claudia en mi contra. Lleva semanas en guerra. La única diferencia es que ahora yo también peleo. No tienes ni idea de lo que es una guerra de verdad». Sonreí. «Tienes razón, pero estoy a punto de descubrirlo». A la mañana siguiente llamé a una abogada matrimonialista, Patricia, recomendada por Marcos. «Señor Rivera, he revisado el material que me ha enviado», dijo ella, señalando la carpeta de Sara. «Tiene un caso sólido para la custodia, pero quiero que entienda a qué se enfrenta. Su esposa ya ha establecido una narrativa pública de abandono. En el juicio, dirá que usted es un padre poco apto. Pero las pruebas demuestran que ella tiene una aventura y descuida a su hija. Pero la percepción es otra cosa. Un juez podría ver a una mujer que tomó malas decisiones porque su marido se fue. Tenemos que cambiar la narrativa ya. Usted no abandonó a nadie, se retiró de una situación de maltrato psicológico mientras seguía manteniendo a su familia». Patricia abrió la carpeta. «Críticas constantes, manipulación emocional, control financiero, alienación parental. Eso es maltrato emocional, señor Rivera. Que usted sea un hombre no lo hace menos real». Tenía razón. Pero oírlo así, tan clínico, fue impactante. Había estado tan centrado en la aventura de Teresa que no había procesado los meses de guerra psicológica previa. ¿Cuál es el primer movimiento? Pedir la separación legal y la custodia de emergencia. Presentaremos las pruebas de la aventura, el descuido de la menor y la campaña de difamación. También documentaremos su apoyo financiero ininterrumpido. Pero le advierto, una vez que presentemos esto, no hay vuelta atrás. Ella se volverá más agresiva. ¿Está preparado? Pensé en la taza, en el coche de Diego, en mi hija sufriendo. Estoy preparado. Esa tarde recibí una llamada del instituto. Claudia se había peleado con otra alumna y estaba suspendida 3 días. Cuando llegué, la encontré desafiante y hundida. «Señor Rivera», dijo el director, «intentamos localizar a su esposa pero no respondió». Claro que no, era martes por la tarde, probablemente el día libre de Diego. ¿Qué ha pasado? Claudia tuvo un altercado con otra alumna que hacía comentarios sobre su situación familiar. Ella dio el primer puñetazo. Miré a mi hija. ¿Qué tipo de comentarios? Madison dijo que eras un padre moroso que se había largado con otra, soltó Claudia. Dijo que su madre le contó que probablemente estarías metido en drogas. El cotilleo del barrio era un virus. La narrativa de Teresa estaba afectando a Claudia en clase. ¿Y por eso le pegaste? Le dije que se callara. Dijo que todo el mundo sabía que eras un perdedor. Así que sí, le pegué. Sentí un estallido de orgullo. Mi hija me había defendido después de semanas oyendo que yo era el villano. Claudia,
Agradezco que me defiendas, pero la violencia no es la solución. ¿Entonces cuál es? Preguntó ella con la voz quebrada. Todo el colegio habla de nosotros. Dicen cosas horribles de ti, de mamá. Ni siquiera puedo comer tranquila sin oír susurros sobre lo patéticos que somos. El director sugirió que presentáramos un frente unido. Sabía que eso era imposible. Me llevé a Claudia, pero en lugar de dejarla en casa, la llevé a mi estudio. Ella miró el pequeño espacio con curiosidad. ¿Aquí es donde vives? Sí, no es mucho, pero es tranquilo. Se sentó en el sofá encogiendo las piernas. Papá, os vais a divorciar. Ya no tenía sentido mentir. Probablemente. ¿Es por Diego? Diego es un síntoma, no la causa. Tu madre y yo dejamos de ser felices hace mucho. Seguimos juntos por ti, pero no ha funcionado, ¿verdad? No, papá. No ha funcionado. Se quedó mirando por la ventana. No quiero vivir con Diego. Mamá dice que vendrá a vivir con nosotras, que nos vendrá bien un hombre en casa, pero él no eres tú. Mi móvil vibró con un mensaje de Teresa. ¿Dónde está Claudia? Debería estar en casa ya. Se lo enseñé a Claudia. Tu madre te busca. ¿Puedo quedarme aquí esta noche, papá? Por favor. Solo una noche. No quiero volver y fingir que todo va bien para sus vídeos de redes sociales. Solo quiero ser normal una noche. Vi las ojeras de mi hija, la tensión en sus hombros. Está bien, dije. Pero tengo que avisar a tu madre. Teresa respondió al primer tono. ¿Dónde está, Tomás? Conmigo. Se queda a pasar la noche. Ni hablar. Tráela ahora mismo. Teresa, la han suspendido por pelearse. Está sufriendo y necesita espacio. Lejos de tus redes sociales y de tu novio. Diego no es, se detuvo. Si no la traes ahora, llamo a la policía. Adelante. Soy su padre y ella quiere estar aquí. A ver qué dicen. Colgué. Cenamos pizza y vimos películas antiguas. Claudia se durmió en el sofá y la tapé con una manta. Parecía tan joven y en paz, nada que ver con la adolescente furiosa de estos meses. Mi móvil no dejaba de vibrar. Teresa había publicado en Facebook que yo había secuestrado a Claudia. Los comentarios eran feroces contra mí, pero noté algo, algunos vecinos empezaban a cuestionar la historia de Teresa. Se estaba empezando a correr la voz sobre Diego. A medianoche, oí un coche fuera. Era el Deportivo Rojo. Diego bajó pero, al verme en la ventana, se quedó quieto. Nos miramos un largo rato. Luego se subió y se fue. A la mañana siguiente, Claudia me preguntó, papá, cuando os divorciéis, ¿puedo vivir contigo? Claudia, normalmente los hijos viven con la madre y ven al padre, ¿y si yo no quiero? ¿Y si quiero vivir contigo? Vi esperanza en sus ojos. Entonces lo solucionaremos. No me voy a ir a ninguna parte otra vez, te lo prometo. Tras dejarla en el instituto, me di cuenta de que esto ya no era por mi orgullo o por Teresa. Era por el bienestar de mi hija. Se acabó dejar que me usaran como un arma. Patricia presentó los papeles el jueves. Por la tarde, Teresa publicó un video llorando, con los documentos legales en la mano. No puedo creer que hayamos llegado a esto, decía a cámara. Tomás me ha pedido el divorcio y quiere quitarme a Claudia. Después de todo lo que he pasado, de pedirle que volviera, así responde. Quiere destruir nuestra familia. Los comentarios fueron brutales. Me llamaron de todo. Caro Max me llamó con otra novedad, mira el Instagram de Diego. Diego había publicado un selfie en el gimnasio, nuevo capítulo pronto. A veces hay que dejar el pasado atrás y centrarse en uno mismo. Almohadilla nuevos comienzos, almohadilla sin remordimientos. Está presumiendo, dije.
El idiota presume de haber roto mi matrimonio. Sigue bajando, dijo Marcos. Había fotos de cenas caras, ropa nueva, un viaje de fin de semana, todo pagado en las últimas 3 semanas con el dinero de nuestra cuenta conjunta. Pero lo mejor eran los comentarios de otras mujeres que conocían a Diego. Disfruta mientras dure, Diego. Ya sabemos cómo acaban tus relaciones. Otra pobre mujer que no tiene ni idea de dónde se ha metido, Diego, el rompehogares oficial. ¿Cuántos matrimonios llevas ya? Se lo envié a Patricia. Esto es oro, Tomás. Muestra un patrón de conducta depredadora. Tu mujer fue el objetivo de alguien que se especializa en esto. Es hora de contar tu versión. Esa noche, escribí la verdad en mis redes sociales. Simple, directo y con pruebas, quiero aclarar lo que se está diciendo de mí. Hace 3 semanas me fui de casa tras meses de maltrato verbal y críticas constantes. Dejé una nota. No abandoné a nadie, he seguido pagando todos los gastos familiares con mi paro. Esta semana supe que mi mujer tiene una aventura con un hombre que se queda a dormir en mi casa mientras mi hija de 16 años está allí. Mi hija ha faltado 6 días a clase y está sufriendo. Pido la custodia porque mi hija merece algo más que ser un decorado para las redes sociales de su madre mientras ella prioriza su vida amorosa. No busco hacer daño, solo proteger a mi hija. Adjunté capturas de Diego, el expediente escolar y la foto de su coche a medianoche. La reacción fue sísmica. El apoyo empezó a volcarse hacia mí. Mi cuñada Juana me llamó. Tomás, ¿qué es esto? ¿Acusas a Teresa de una aventura? No acuso, Juana. Digo hechos. He contratado a una investigadora. Tengo vídeos, registros bancarios y testimonios de vecinos. Esto no es una suposición. ¿Por qué no hablaste con ella? Ella me llamó patético. Me grabó para burlarse de mí cuando estaba hundido. Ha hecho campaña pública contra mí mientras se acostaba con otro en mi cama. ¿Cuándo se supone que debía tener esa charla razonable? Juana se quedó callada. Tengo que hablar con Teresa. A las 10 de la noche, Teresa apareció en mi puerta, roja de rabia. Bórralo. Borra eso ahora mismo. No. Estás destruyendo mi reputación. Me haces parecer un monstruo. Digo la verdad. Si eso te hace parecer un monstruo, revisa tus actos. Diego es solo un amigo que me ayudaba. Un amigo que duerme en mi casa, al que llevas a cenar con mi dinero y que publica sobre nuevos comienzos. No eres la víctima, Teresa. Te has destruido tú sola. ¿Me las pagarás, Tomás? No verás a Claudia nunca más. Diré a todo el mundo cómo eres, díselo. Cuéntales los meses de desprecio, cuéntales lo de la taza del Día del Padre. Cuéntales cómo pusiste a mi hija en mi contra mientras te revolcabas con tu novio. A ver cuánta simpatía despiertas ahora. Ella se dio cuenta de que sus armas ya no funcionaban conmigo. Esto no ha acabado. Cierto. Mañana recibirás una orden de alejamiento temporal respecto a Claudia hasta la vista de custodia. Y la semana que viene, un juez verá todas las pruebas. Diego se aburrirá pronto de ti cuando no tengas acceso a mi dinero, y te quedarás sola. Ella se fue. Claudia me escribió, papá, he visto tu post. Gracias por decir la verdad. Estoy orgullosa de ser tu hija. En 5 días, la mentira de Teresa colapsó. Aparecieron más exnovias de Diego contando cómo las había estafado. Los vecinos aportaron declaraciones sobre las fiestas y el descuido de Claudia. El juicio fue breve. La jueza fue contundente. Señora Rivera, usted ha hecho una campaña en redes sociales contra su marido mientras descuidaba a su hija y mantenía una relación inapropiada en el hogar. Usar a una menor para dar pena mientras actúa de forma contradictoria muestra una manipulación preocupante. Me dieron la custodia temporal con visitas supervisadas para ella. 6 meses después, todo había cambiado.
Yo tenía un nuevo empleo de analista senior con un sueldo mejor. Claudia había recuperado sus notas y había sido aceptada en la universidad. Teresa vivía con sus padres y trabajaba en un centro de atención telefónica mientras iba a terapia obligatoria. Diego había sido detenido por estafa en otra ciudad. Nunca borré aquella publicación. Se quedó ahí como recordatorio de que la verdad vence a la narrativa. A veces me preguntan si me arrepiento de cómo acabó todo. Solo me arrepiento de haber tardado tanto en defenderme. De haber aguantado maltrato pensando que era mejor para Claudia tener una familia unida, sin ver que lo más amoroso que puede hacer un padre es negarse a que su hija crezca pensando que la disfunción es lo normal. Cada mañana bebo café en esa taza roja del mayor fracaso, para recordar al hombre que solía ser, derrotado y humillado. Luego miro la vida que he construido, la relación con mi hija y el respeto que he recuperado, y sonrío. Porque, a veces, el mayor fracaso del mundo resulta ser el protagonista del mayor regreso del mundo. Y esa es una historia que merece ser contada.